El día de ahora vamos a continuar con la videoconferencia. El tema que vamos a desarrollar el día de ahora es medidas de posición. Eh, Siguiente. Prácticamente lo que vamos a ver el día de ahora es las medidas de posición y las medidas de variabilidad. Así que vamos a ver qué son las medidas de posición. Las medidas de posición se usan para describir la posición de datos específicos con respecto al resto de los datos. Es decir, este tema no vamos a calcular más que otra cosa, vamos a encontrar la posición de un dato dado una serie de datos. Para comenzar vamos a hablar de los cuartiles. Los cuartiles prácticamente pueden ser tres, ¿verdad? Es decir, un número de datos que tenemos, dividirlos entre cuatro, en los que podemos decir que el cuartil 1 sería el 25% del 100% de esos datos. Podemos decir que el cuartil 2 es la mediana, o sea, de 100, por poner un ejemplo, si tenemos 100 datos, ¿cuál sería la mediana? El cuartil 2 sería el valor que esté en el 50% de esos 100 datos. En este caso sería 50. También tenemos el tercer cuartil, que es el 75% dada una serie de datos. Y tenemos a modo de gráfica en qué consiste un cuartil. Siguiente. Bueno, aquí prácticamente tenemos que tener en cuenta de que tanto para los cuartiles como los percentiles, que es lo que vamos a ver en cuanto a medidas de posición se refiere, tenemos que tener en cuenta de que los cuartiles siguen una serie de pasos, ¿verdad? Entonces, y que los datos pueden ser agrupados o no agrupados. En eso hay que tener en cuenta. Entonces, independientemente cuál sea el caso, los pasos que vamos a seguir son ordenar, bueno, esto es para datos no agrupados, ojo, para datos no agrupados lo que tenemos que, dado una serie de datos, podemos decir que sean 10, por poner un ejemplo, esos 10 datos, el primer paso que vamos a seguir es que vamos a ordenar los datos del menor al mayor. Ese sería el primer paso. Es decir, de que me pueden dar 10 datos, esos 10 datos no necesariamente van a estar arreglados. Entonces tengo que tener el cuidado de ordenarlos, porque el resultado de un cuartil o de un percentil, que es lo que vamos a ver a continuación, no es un cálculo en sí, sino que es el valor que nos da o la respuesta que nos da equivale a una posición. Y ya lo vamos a ver en un ejemplo. Tenemos el paso número 2, que es calcular Kn sobre 4, donde K es el número de cuartil que queremos calcular. Por ejemplo, te dicen que calcules el cuartil número 2, K toma el valor de 2. A eso se refiere. Y N es el número de datos que tenemos. Cuando la posición del cuartil queda, que es el paso número 3, cuando la posición del cuartil queda fraccionario y da el caso de que, por ejemplo, te quede 1.5, 2.5, entonces lo que vas a hacer es que vas a tomar la media de los dos valores. O sea, vas a elegir el valor de la posición 3 más el valor de la posición 4, por poner un ejemplo, y eso lo vamos a dividir entre 2. Y si es, obviamente, el otro resultado que podemos tener es que te dé un valor entero y que ese sea el valor. La posición que necesitamos encontrar dado el número de grupos, el número de datos, perdón. Siguiente. Aquí tenemos un ejemplo para que lo podamos comprender. Dice que dado los valores 9, 7, 6, 5 y 1, tenemos que encontrar el cuartil 2, que es la mediana, y el cuartil 3. Si se fijan, los datos están ordenados de mayor a menor. ¿Qué decía el paso número 1? Que tenemos que ordenar los datos de menor a mayor. Entonces, el primer paso sería ordenarlos de menor a mayor. Ojo. Entonces sería 1, 5, 6, 7 y 9.
Ahora vamos a calcular K, factor de n sobre 4. Entonces, donde K, si vamos a calcular el cuartil número 2, K es igual a 2. Y 5 es n, o sea, el número de datos de este conjunto de datos. Entonces, al realizarlo, nos da que 2.5 significa de que el valor se encuentra entre el valor 2 y el valor 3. Entonces, lo que hacemos es eso, tomar... podemos tomar el valor número 2, que es 5 y 6, y eso lo dividimos entre 2. Y eso ¿cuánto nos daría? 2.5, ¿verdad? Entonces, 2.5, cuando es así, que queda fraccionario, siempre es el número que le sigue. Está la posición del número que le sigue. En este caso, el cuartil número 2 dice que es igual a 3. O sea que, ¿quién es? Vamos a buscar en la serie de datos que tenemos, la posición número 3. La posición número 1 sería 1, la posición número 2 sería 5 y la posición número 3 sería 6. Entonces ese sería el resultado. Tenemos el otro caso que tenemos que calcular el cuartil 3, dado la serie de datos que tenemos. Para ello vamos a calcular el valor de K, que es 3, N, que es 5, y tenemos que la posición es 3.75. Y como es fraccionario, vamos a seleccionar el que le sigue. No podemos decir que es 3, entonces sería 4, porque entre ellos dos está la respuesta. Entonces, el valor, el X3 sería 6 y el X4 es 7, porque entre esos dos números está el cuartil número 3, pero la respuesta sería 7. Siguiente. Vale, decía de que para calcular los cuartiles puede ser para datos agrupados o datos no agrupados. Cuando tenemos datos no agrupados, lo primero que vamos a hacer es ordenarlos, es decir, de ahí vamos a calcular Kn sobre 4 y por último vamos a calcular la posición del dato. Ahora, cuando tenemos datos agrupados significa que vamos a tener un ancho de clase, vamos a tener la frecuencia y la frecuencia acumulada. Les explico rápidamente en qué consiste. Prácticamente es lo mismo, solo es que ahora tenemos datos que están agrupados. En la parte estadística les tuvieron que haber explicado que es un ancho de clase, ¿verdad? Que es un límite superior, un límite inferior, y la frecuencia y la frecuencia acumulada, porque aquí es importante saberlo. Pero bueno, para encontrar el cuartil es igual al límite inferior, más la clase, factor de K entre n sobre 4 menos la frecuencia acumulada anterior sobre la frecuencia, donde K puede ser 1, 2 o 3, que es lo que les decía, el valor del cuartil, perdón. Siguiente. Bueno, aquí tenemos un ejemplo. El límite inferior, bueno, vamos a decir que el límite inferior en este caso va a ser 30. El ancho de clase va a ser 10. Si se fijan, tenemos 5 clases y cada ancho de clases, que es lo que nos pide ahí, es de 10, ¿verdad? Entonces, lo que vamos a hacer es decir que K, si calculamos, por ejemplo, el cuartil 3, K toma el valor de 3. 3 por el valor de los datos entre 4. Y la frecuencia anterior, que en este caso es la que está en el ancho de clase entre 20 y 30, la FA, a ese 8 se refiere, y sobre 8, que es la frecuencia. Y eso, al hacer eso, nos da que es 38.8 años. Siguiente. Ahora vamos a ver los percentiles. ¿Qué son los percentiles? Si decíamos que los cuartiles era, dado una serie de datos, dividirlos entre 4, ahora los percentiles vamos a decir que dado una serie de datos los vamos a dividir entre 100. Y de igual forma, esto lo que tenemos que hacer es
encontrar la posición de un valor dado una serie de datos. De igual forma, estos pueden ser por datos agrupados y datos no agrupados. Siguiente. Aquí tenemos un ejemplo para percentiles no agrupados. Prácticamente que es la misma, tenemos que seguir la misma línea, los mismos pasos. Lo primero que vamos a hacer, dada la serie de datos, los vamos a ordenar de menor a mayor, ¿verdad? Y de ahí vamos, ahora lo que cambia es que K factor de n sobre 4 en un cuartil, en un percentil es dividirlo entre 100. Entonces tendríamos 70 factor de 7 sobre 100 y eso es 4.9. Entonces significa de que la posición de este percentil se encuentra en la número 5. Entonces, dado 6, 10, 13, 19, 18, 16, el valor sería la posición número 5, que eso equivale a 16. Por eso es importante ordenarlos, porque si estuviera desordenado, posiblemente fuera 13 y la respuesta estaría mal. Siguiente. Aquí tenemos el otro caso donde tenemos percentiles con datos agrupados, donde tenemos anchos de clases definidos. Prácticamente se calculan de la misma forma, solo hay que tener en cuenta que para un cuartil es que n se divide entre 4 y en este caso solo vamos a sustituir n sobre 100 y sería prácticamente lo mismo. Siguiente. Vaya, en este caso, ahora acá toma el valor de 1, 2, 3, 4, hasta 99. ¿Verdad? Porque te podrían decir que calcules, por ejemplo, el percentil de 23, el percentil de 97. Generalmente se hace de 10 en 10, ¿verdad? Pero en este caso vamos a hacer el cuartil, el percentil 75, que eso equivale, para seguir con el mismo ejercicio, que eso equivale al cuartil 3. Entonces decíamos que el límite inferior del ancho de clases era 30, que el ancho de clases era 10, que K era 75, ¿verdad? Entre 100, entre n sobre 100, menos la frecuencia anterior, acumulada anterior, que en este caso es 8, entre 8, y el resultado sería 38.8. Siguiente. Ahora vamos a hablar de las medidas de variabilidad. Dice que es el grado en los que los datos numéricos tienden a extenderse alrededor de un valor medio. A eso se le llama variación o dispersión de los datos. Una medida de dispersión es importante por dos razones. Porque puede ser usada para mostrar el grado de variación entre los valores de los datos y porque también puede ser usada para describir un grupo de datos o para comparar un grupo de datos con otros. Siguiente. Vamos a hablar de la desviación media, y dice que la desviación media, dada una serie de n datos, está definida por, dice que va a ser la sumatoria de x sub i menos la media aritmética. Y x sub i es todos los valores que podamos tener, es decir, x1, x2, x3, todos los valores que podemos tener en una serie de datos. ¿Siguiente? Entonces tenemos el ejemplo. Esto es para datos no agrupados. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a calcular primero la media aritmética, que es la sumatoria de los números divididos entre el número de datos. Entonces tendríamos 2 más 3 más 6 más 8 más 11, lo vamos a dividir entre 5 datos y eso nos da igual a 6. Entonces decimos que la desviación media es igual a 2, que era x sub i. X sub i es x1, x2, x3, x5, hasta x5, donde x sub 1 es 2, x sub 2 es 3, x sub 3 es 6, x sub 4 es 8 y x sub 5 es 11. Entonces lo que vamos a hacer es
Si recordamos, era la sumatoria de las x sub i menos la media aritmética. Entonces tendríamos que x sub 1 es igual a 2 menos la media, que era 6. Entonces, y eso sucesivamente, y eso lo vamos a dividir entre n. Entonces tenemos que la desviación media es igual a 2.8. Siguiente. Ahora tenemos el caso para encontrar la desviación media para datos agrupados. Dice que x sub i es la marca de la clase, f es la frecuencia y x barra es la media aritmética y n obviamente el número de datos. Siguiente. Acá tenemos el ejemplo. Si se fijan, bueno, aquí ya prácticamente lo que ha hecho es que ha multiplicado la frecuencia, porque lo que tenemos que hacer aquí es que la media aritmética, a x sub i, o sea, a x sub i que sería 4.07, le vamos a quitar la media aritmética y lo vamos a multiplicar por la frecuencia. Y eso es lo que tenemos en la cuarta columna, que es 6.54, 5.06, 7.16. Entonces todo eso lo vamos a sumar y eso nos da 56.36. Y ese 50.36 lo vamos a dividir entre n. Y n es igual a la sumatoria de la frecuencia. Y eso es 50. Entonces nos da que la desviación media de estos datos agrupados, de esta serie de datos agrupados, es 1.127. Siguiente. Ahora tenemos la varianza. Tenemos si x1, x2, x sub n es una muestra de n datos, entonces la varianza muestral dice que va a ser la sumatoria de las x menos la media aritmética al cuadrado entre n menos 1. Siguiente. Aquí tenemos un ejemplo, igual, para datos no agrupados. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a elevar al cuadrado cada valor de x, o sea, 63 al cuadrado, 61 al cuadrado, 65 al cuadrado, más 62 al cuadrado, más 61 al cuadrado, así sucesivamente hasta llegar a 66 al cuadrado. Y la sumatoria de x al cuadrado, o sea, de todos esos datos es 31.532. Y la sumatoria de x, o sea, no al cuadrado, sino que 63, más 61, más 65, más 62, más 61, más 64, más 60, más 66 es igual a 502. Ahora, al hacer uso de la ecuación anterior, tenemos que 8 multiplicado por 31.532 menos 502 al cuadrado, entre 8 por 7, tenemos que el resultado es 4.5, o sea que esa es la variación que tiene entre cada dato. Eso es lo que puede variar. Siguiente. Varianza para datos agrupados. La varianza de datos agrupados se calcula utilizando las siguientes fórmulas y lo tenemos a continuación. Dice de que prácticamente es lo mismo. Lo que vamos a hacer prácticamente es solo multiplicar, por ejemplo, bueno, tenemos que x al cuadrado por la frecuencia, la sumatoria de todo eso, le vamos a restar la sumatoria de la frecuencia al cuadrado entre n y lo vamos a dividir entre menos 1, pero no. Vamos a hacerlo con un ejercicio para entenderlo mejor. Siguiente. Dice que vamos a hallar la varianza de la siguiente distribución de frecuencia. Siguiente, porque creo que la solución está en otra. Acá lo tenemos. Vale, lo que vamos a hacer prácticamente solo es sustituir las ecuaciones, porque no hay otra cosa. Lo que tenemos que hacer, por ejemplo, para calcular x y f siempre lo van a dar, pero la ecuación exige que multipliquemos x por f, o sea que vamos a multiplicar 5 por 2, 10, 15 por 1, 15,
y después vamos a elevar al cuadrado x, o sea, 5 al cuadrado es 25 y lo vamos a multiplicar por f, o sea, por 2, o sea, 25 por 2, 50, y así sucesivamente. Ahora lo que nos interesa son las sumatorias. Dice de que vamos a hacerlo con la segunda, que dice que la sumatoria de x al cuadrado por la frecuencia, entonces eso sería el último cuadrito, de la última columna, sería 21.300, menos, dice que va a ser la sumatoria de x por f al cuadrado, o sea, que ese 610 que tenemos en la cuarta columna, lo vamos a elevar al cuadrado y lo vamos a dividir entre n, y n va a ser igual a 20, y eso lo vamos a dividir entre 20 menos 1, que es 19, y eso nos va a dar lo que sería la varianza, que sería 41.8, la respuesta. Siguiente. Ahora tenemos la desviación estándar, que prácticamente es solo la raíz cuadrada de la varianza. O sea que si tenemos la varianza, que decíamos que era, bueno, era la fórmula anterior, habrá que aprendérsela. A eso solo le vamos a sacar la raíz cuadrada y ya estaríamos hablando de la desviación típica o desviación estándar. Tenemos el ejemplo, prácticamente, prácticamente ya teníamos que era 41.8 y a eso le vamos a sacar la raíz cuadrada y ya estaríamos encontrando lo que sería la varianza, perdón, la desviación estándar. Siguiente. Ahora, para terminar, tenemos el coeficiente de variación. El coeficiente de variación muestral, que es CB, dice que va a ser igual a la desviación estándar, desviación típica, dividido entre la media aritmética. Y esto puede ser expresado como tal o porcentualmente. Dice que el coeficiente de variación es útil cuando se compara la variabilidad de dos o más conjuntos de datos que difieren de modo considerable en la magnitud de las observaciones. Por ejemplo, el coeficiente de variación puede ser de utilidad al comparar la variación de consumo de energía eléctrica por día en muestras tomadas en distintos conjuntos residenciales durante un determinado año. Eso es un ejemplo de cuando podemos utilizar el coeficiente de variación. Prácticamente, si retomamos el ejercicio anterior, sería la raíz cuadrada de 141.8, si no mal recuerdo, y eso lo vamos a dividir entre la media aritmética. Ahí tendríamos el coeficiente de variación. Bueno, esa sería la presentación. Si tienen alguna duda la pueden hacerla a través del chat, o no sé, pueden hacerla también, solo solicito un permiso para que puedan hacerla hablada, la pregunta. Así que queda abierto el espacio para las preguntas. Este tema prácticamente solo es de saber ubicar la posición. Si estamos hablando de medidas de posición, saber ubicar la posición del valor que te pide. Decíamos que el cuartil es dividir una serie de datos entre 4 y que los percentiles es dividirlas entre 100. De igual forma, ahí no vas, lo que calculas es la posición. Y esa posición se busca en el número de datos, en los datos que tenés, y esa es la respuesta. Ya en las medidas de variación, pues hay que aprenderse las fórmulas, es decir, para encontrar la desviación media, hay que saber utilizar las fórmulas. De igual forma para la varianza o la desviación típica, igual son fórmulas, para el caso de cuando los datos son agrupados. Así que, ¿alguna pregunta o algún ejercicio que han intentado hacer y no han podido y quieren encontrar?
la respuesta.